Buenas, ahora sí, buenas tardes con todos EcoTalkers. Bienvenido al nuevo evento EcoTalk. ¿Y cómo estás, Daniel? ¿Estás por ahí todavía? ¿O ya te fuiste? Sigo Sigo aquí. aquí. Ya, bienvenidos a todos. Entonces, todo listo para empezar, ¿no? Ya. Bueno, primero quería presentarles a Daniel Cáceres. Daniel Cáceres Bartra es un chico de 25 años, representante regional de Sustainable Ocean Alliance, conocido como SOA aquí en Latinoamérica. Él es un Dive Master, miembro fundador del colectivo Cuidando el Mar, RELAC, y becario de la Embajada de Estados Unidos. Ha trabajado y apoyado en diversos proyectos de política marina, ecoturismo, manejo, educación y comunicación para conservación marina y empoderamiento de jóvenes, representando a su país en eventos nacionales e internacionales como en Washington, D.C., Malta, Indonesia, Alemania, Noruega y España. Fue parte también de la delegación nacional de la COP 22, 23 y 25. En el 2015 fue el Dive Master más joven del Perú y en el 2016 recibió la medalla HERJAC por ser considerado el joven con mayor aporte en el desarrollo sostenible del país durante el año. Y en el 2017 fue distinguido como agente de cambio por la Universidad Científica del Sur. Aplausos para Daniel y bueno, todo tuyo. Perfecto, muchísimas Perfecto, gracias muchísimas por gracias la por la introducción, André. introducción, Voy a André. compartir mi Voy a compartir pantalla. mi pantalla. Escucho un pequeño eco. Creo que era el tuyo. Sí, ahí está, perfecto. Sí, no olvidarse que cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando por los comentarios y las responderemos hasta el final. Sin más, disfruten de la ponencia. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. A ver, ¿pueden ver mi pantalla normal? Sí, Daniel. Ya, perfecto, André, muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de hacer esta ponencia un poquito, rápida para poder llegar a los distintos puntos que tengo acá apuntados. Bueno, de hecho quiero hablar bastante del tema de pérdidas de biodiversidad marina porque siempre solemos conocer bastante sobre los temas de pérdida de biodiversidad del ecosistema terrestre y a pesar de que sí, el ecosistema terrestre es un ecosistema que está más amenazado que el ecosistema marino actualmente, las tendencias de pérdida de biodiversidad en ecosistemas marinos van a ser bastante similares en el futuro. Entonces, de hecho, es un ecosistema, una zona geográfica que tenemos que tener en consideración para prevenir los mismos impactos y daños que ha tenido nuestra zona terrestre. Y bueno, de hecho, principalmente la principal presión que vamos a ver en el ecosistema marino no solamente va a ser antropogénico, sino también va a ser por el cambio climático. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción respecto al tema del cambio climático, porque creo que se merece la atención necesaria como siempre especialmente en los debates de discusión que estamos viendo entrando hoy en día con el tema del escenario de las elecciones, donde es bastante importante que tenemos en cuenta que el cambio climático sea tomado en cuenta en las políticas que veamos a futuro. Bueno, primero acá tenemos una pequeña gráfica donde vemos el aumento de CO2 atmosférico, de equivalente desde los últimos aproximadamente 60 años, y vemos que la tendencia va desde aproximadamente 320 partes por millón hasta 400. Entonces ha sido una tendencia bastante alta en los últimos 60 años, pero no se ve como un incremento bastante drástico cuando lo vemos solamente desde los últimos 60 años. Cuando lo vemos desde los últimos 10.000 años, por ejemplo, vemos que el aumento del CO2 atmosférico de los últimos aproximadamente 200 años sí ha sido un incremento bastante abismal en un periodo bastante corto de tiempo. Y bueno, siempre entra la discusión de que en verdad el incremento del CO2 atmosférico este, es una tendencia natural del planeta. Y bueno, sí, el incremento es un periodo, siempre tenemos periodos de glaciación y de glaciación, pero si lo vemos, por ejemplo, desde periodos de más de 400.000 años, vemos que en verdad el nivel de CO2 atmosférico que tenemos hoy en día en la atmósfera es el nivel más alto de los últimos 400.000 años, y de acuerdo al último reciente estudio del año 2020, es el nivel más alto de los últimos 10 millones de años.
O sea, en verdad estamos hablando de que nosotros como especie humana tenemos acá en el planeta aproximadamente 325.000 años. O sea, ese nivel de CO2 atmosférico que tenemos no lo hemos visto nosotros como humanos en nuestra historia que tenemos como especie, ni como sociedad, y también la mayoría de especies del ecosistema terrestre, la mayoría de aves, la mayoría de mamíferos, tampoco han tenido esta cantidad de CO2 atmosférico presente en sus periodos de vida y hasta periodos evolutivos. Entonces, ahorita recién estamos entrando a lo que va a ser un periodo de crisis climática que va a ser tener que ser tomado en cuenta y que va a generar una mayor presión a las pérdidas de biodiversidad en los ecosistemas y incluyendo el ecosistema marino. Bueno, en ese estudio de Ramírez, 2017, quería mostrar los que son los hotspots mundiales que tenemos de biodiversidad marina, principalmente los 6 principales, y quiero resaltar principalmente el ecosistema del Pacífico Central Este, que es el donde estamos ahorita actualmente, que es considerado uno de los 6 hotspots mundiales de biodiversidad. Es posible que tengamos también un poco más al norte otro, que eventualmente será identificado, pero por ahora esos son los que tenemos. Y también resaltar el de Central Western Pacific Ocean, que es principalmente la zona de Indonesia, la zona de Tailandia, la zona de Borneo, y la zona también del Southwestern Pacific Ocean, porque, bueno, principalmente estos dos, la 4 y la 5, que les he mencionado, son las zonas que conocemos mayores los impactos por cambio climático y que han enfrentado la mayor cantidad de pérdidas de biodiversidad marina. Entonces, esas tendencias similares, a pesar de ser ecosistemas también distintos de biodiversidad, también nos están dando la guía de cómo vamos a nosotros también enfrentar los cambios a futuro. Acá, por ejemplo, vemos los cambios que va a ser acá por el cambio climático, cuáles son las zonas donde va a haber mayor presión, y si pueden observar, vemos que las zonas con mayor, o sea, las zonas más rojas son las zonas que van a tener un mayor impacto acumulativo por el cambio climático, y vemos que justo está encima de las zonas donde vemos hay bastante hotspots en la zona acá del Pacífico Oeste, en la zona acá del Atlántico suroeste, la zona de Indonesia que les mencioné, un poquito en la zona sur de Australia, donde también habíamos hablado principalmente. En las zonas azules se parecen los cambios, no van a ser tan fuertes, tan dramáticos de manera superficial, y cuando vemos los cambios vemos índices relacionados principalmente a lo que es cambios en la temperatura superficial, en la productividad primaria y en las corrientes. Aparte, hay otros cambios que no están siendo promedios en ese estudio que también debemos tomar en cuenta. Los 3 principales cambios que van a generar pérdidas de biodiversidad en el ecosistema marino van a ser la acidificación marina, cambio de temperatura y también acidificación marina, cambio de temperatura y desoxigenación. Esos 3 son los principales factores que van a generar pérdida de biodiversidad en el ecosistema marino, que ya voy a hablar un poquito más de esto a futuro. Bueno, primero, ¿qué es biodiversidad marina? Es la variedad de vida que existe en el océano, incluyendo sus variaciones en distintos ecosistemas que alberga el océano. El ecosistema marino es igual de diverso, que el ecosistema terrestre. Hasta algunos estudios dicen que hay más biodiversidad en el océano que en sí, en toda la biodiversidad que podemos ver, porque ha habido mucha estabilidad en partes del océano, principalmente en los fondos marinos. Por ejemplo, hay ecosistemas de fondo marino donde los periodos de estrés han sido tan bajos que se estima que la última vez que había un evento estresante, un cambio brusco en el ecosistema ha sido aproximadamente los últimos 10.000 años. Y estoy hablando principalmente de las zonas de los fondos marinos, que no han tenido cambios en temperatura fuertes, que no han tenido cambios, disturbios fuertes es la palabra. Entonces ha habido bastantes periodos de evolución y divergencia también, y también estabilidad. Y bueno, igual como hay zonas de con bastante estabilidad, también hay zonas con bastante disturbios que han generado esta diversificación y evolución, que también estiman que hay un aumento de la biodiversidad principalmente. Entonces, bueno, y también la biodiversidad terrestre proviene originalmente del ecosistema marino, entonces hay una ventaja de tiempo también. Entonces, aproximadamente existen 300.000 especies marinas descritas, 15% que son de todas las especies que vamos a encontrar, y 35 filos taxonómicos son encontrados en el mar, de los cuales 14 son exclusivamente marinos, o sea, solamente se encuentran y podemos encontrarlos en el mar. Entonces, bueno, los mayores repositorios de diversidad, como les mencioné, sí son los ecosistemas marinos, y principalmente ahorita, hasta el día de hoy, son los arrecifes de coral, que estiman que hay de 1 a 9 millones de especies, y en el fondo marino, como les mencioné, como aproximadamente 10 millones de especies.
Bueno, pero determinar la biodiversidad principalmente marina es una tarea bastante difícil. No es una tarea bastante fácil, ya que, bueno, primero, las estimaciones que tenemos de biodiversidad marina se han dado por, este, ¿cómo se dice? Tabulación, o sea, simplemente midiendo la biodiversidad en una zona y tabulando con las otras zonas para estimar aproximadamente cuánta biodiversidad tiene el fondo marino. Entonces es una estrategia un poquito ciega de cuánta biodiversidad tenemos por la diversidad que podemos encontrar de los ecosistemas también. Entonces, por ejemplo, vemos algunos de los estudios que han tratado de determinar esto. Butcher y colegas en 2012 hicieron un estudio de 400 días en 42 estaciones en 295 kilómetros cuadrados en arrecifes de coral y encontraron aproximadamente 2.738 especies de moluscos, que es la riqueza más alta hasta el día de hoy de moluscos en una zona. Este, también Bente y colegas, también en 1.800 genomas distintos en 1.500 litros de agua en el mar de Sargazo. Y cuando me refiero a diversidad microbial, estamos hablando también de diversidad viral, que de hecho los virus son el grupo taxonómico, se puede decir, más abundante en el océano. Eh, de hecho, hay bastantes estudios que demuestran que la diversidad viral es bastante, la carga viral es bastante alta y que la mayor biodiversidad que te podemos encontrar es de hecho de los virus en el océano. Robert y colegas también encontró que aproximadamente 430 especies de bacterias en 14 piezas de coral, de 3 especies, entonces hay bastante biodiversidad microbiana. Braidberg también encontró aproximadamente 407.000 tipos de virus distintos en 200 litros de agua de mar, en 2 lugares de California nomás, como les estaba mencionando el tema de los virus, que es bastante abundante, y es probable entonces que la biodiversidad esté en millones. Por ende se estiman que aproximadamente hay entre 178.000 especies hasta más de 10 millones de especies, de acuerdo a Briggs en 1994. Y bueno, esto ha sido un reciente estudio que hizo WWF, que habla principalmente de la pérdida de biodiversidad terrestre, y es que América Latina registra la mayor pérdida de biodiversidad del mundo desde 1970. Aproximadamente hemos perdido desde 1970 aproximadamente el 94% de la biodiversidad basado en estudios que indicaban principalmente cambios de las poblaciones. Este, pero no sabemos todavía esa pérdida de biodiversidad cómo está relacionada con el ecosistema marino. Entonces, quiero hablar de las actividades ahorita que están generando las pérdidas principales de biodiversidad. Primero, tenemos la pérdida de la zona de los manglares, que la zona de manglares también es considerada como una zona costera, que es influenciada por el ecosistema marino, entonces es una parte del ecosistema marino que podemos controlar. Entonces, las zonas de manglares, especialmente, por ejemplo, en la zona de Perú, tenemos pérdida principalmente por deforestación, por cambio para langostineras, por ejemplo. En la zona de México, que ha perdido una gran cantidad de zonas de manglar, que también es carbono azul, ha perdido aproximadamente como un 70% de su área, debido principalmente a la zona del desarrollo urbano que hay. Entonces son ecosistemas que de hecho, bueno, los manglares, los humedales, son los ecosistemas que secuestran mayor cantidad de todos estos ecosistemas lénticos de agua semisalada y semidulce, son los que mayor absorben, secuestran carbono. Entonces también al deforestarlos, a sacarlos, estamos generando una gran cantidad de emisiones de vuelta a la atmósfera, ya que las raíces de ellos ayudan a secuestrar la mayor cantidad de carbono, entonces también estamos aportando el cambio climático de esa manera. Tenemos pérdidas principalmente por pesca industrial. De hecho, la mayoría de los stocks pesqueros ya están sobrepescados o explotados. 50% de los arrecifes de coral han sido destruidos, principalmente por lo que les mencioné, que es acidificación y calentamiento, por eventos de calentamiento. De hecho, por todo el cambio climático que tenemos, como el agua es el principal regulador climático, porque absorbe una gran cantidad, aproximadamente 90% del exceso de calor, también la temperatura superficial del océano va cambiando, y como los corales se viven aproximadamente en zonas poco profundas, están bastante vulnerables a los cambios de temperatura, y de hecho no pueden tolerar temperaturas tan altas. Entonces ya en 2015 ya perdimos 50% de nuestros arrecifes de coral, que es algo demasiado dramático, especialmente la zona donde les mencioné, que es la zona de Tailandia, la zona de Indonesia, la zona de Australia, que son repositorios fuertes de biodiversidad, y se estima que para el año 2050 aproximadamente perdamos 90% de los arrecifes de coral. O sea, ese es un escenario que, o sea, en millones de años, en cientos de miles de años, hemos tenido una estabilidad de vida,
en los arrecifes y ahora los estamos perdiendo en los últimos 200 años y ahora en los últimos 50 años es posible que perdamos 90% de nuestros arrecifes. Y pérdidas también de diversidad, principalmente en grupos taxonómicos de agua dulce, principalmente porque son los grupos, los de agua dulce están bastante vulnerables a aguas no tratadas, por ejemplo, en nuestra Amazonía, los detergentes, los contaminantes, la contaminación por plástico, eh, también la pérdida de animales grandes vertebrados, eh, como las ballenas, por ejemplo, que tuvieron su época de caza, eh, y bueno, también los insectos, y bueno, no sabemos mucho sobre los grupos pequeños crustáceos en el ecosistema marino, pero las tendencias de pérdida de biodiversidad no están siendo bastante positivas. Bueno, acá quiero mostrar esta pequeña gráfica para que vean la tendencia que les estaba hablando de la diferencia que tenemos entre pérdidas del ecosistema terrestre y pérdidas del ecosistema marino. Primero, acá podemos ver que en el continente australiano principalmente como hubo un periodo de pérdida de biodiversidad fuerte, hace más de 300.000 años, de más de 30.000 años, y este periodo principalmente fue dado directamente a la caza. Bueno, hubo una teoría de que primero de que fue un evento climático y que después que fue un evento directamente relacionado a la caza, o si fue un evento de mezcla de las dos. Pero después se dieron cuenta que la llegada de los humanos fue un pequeño periodo antes de esta pérdida de biodiversidad. Entonces fue primero relacionado directamente a la caza. Después en el continente americano también fue directamente relacionado a la caza. Y hoy en día, la principal causa de pérdida de biodiversidad que tenemos en el ecosistema terrestre ya no es a la caza directa, sino es principalmente por pérdida de hábitat. Entonces, las tendencias de pérdida de biodiversidad que vemos son principalmente por caza directa y después por pérdida de hábitat. Por caza y después por pérdida de hábitat. Entonces, así es como lo hemos visto en el ecosistema terrestre, primero por caza y después o eventos climáticos que podrían haber también a la par, y después por pérdida de hábitat. Igual en el ecosistema marino. El ecosistema marino ha sido un ecosistema que ha estado un poco alejado del contacto humano directo, solamente en las zonas costeras para la pesca y con artes de pesca bastante pequeñas, bastante sostenibles que se acaban solamente para la comunidad. Pero hoy en día ya tenemos lo que es contaminación, que es un tipo de pérdida de hábitat, tenemos sobrepesca, que también genera pérdida de hábitat. Entonces, en el ecosistema marino, las pérdidas de biodiversidad recién las hemos empezado a ver en los últimos 200 años. Entonces, primero, por caza directa también, que era una pesca ya excesiva, que podría ser fuerte, la caza, como la caza de ballenas, la caza de delfines, y ahora principalmente la pérdida de biodiversidad también se está atribuyendo a lo que es pérdida de hábitat. ¿Por qué? Por el calentamiento del agua, que es un tipo de pérdida de hábitat, que genera especies que empiecen a migrar un poco más al norte, un poco más al sur. eh, También por las pescas, de prácticas de pesca no sostenibles, como por ejemplo la pesca de arrastre, que terminan modificando el fondo, que también es un tipo de pérdida de hábitat. También, de hecho, los aportes de nutrientes del sector agro, que los fertilizantes terminan llegando al río y terminan contaminando las zonas costeras, todos esos nutrientes terminan generando un afloramiento fuerte, después terminan muriendo y generando que en partes del ecosistema marino se queden sin oxígeno, entonces eso también es un tipo de pérdida de hábitat que genera pérdida de biodiversidad. Entonces hemos visto bastante esa tendencia de pérdida por caza y después pérdida por disminución de hábitat. Bueno, en los grupos taxonómicos que están eh, más vulnerables, amenazados a la extinción, podemos encontrar que de los grupos taxonómicos que tenemos a los peces, la mayor cantidad de peces que son parte del grupo Actinopterygii, es un 31% que se ha amenazado, las aves un 16%, los condrictios, que son los tiburones que justo vimos en el video anterior, un 18%, eh, también tenemos a los gastrópodos y a otros tipos de grupos taxonómicos que están amenazados en el ecosistema marino. Y bueno, vemos acá, esta es una gráfica de cómo lo que les mencioné de pérdida de hábitat, por ejemplo, por calentamiento, que es lo que ocurrió en los arrecifes de coral. Acá vemos eh, un arrecife primero y después con un evento de blanqueamiento, que el blanqueamiento es cuando todos los microbiontes que viven encima de los corales terminan siendo expulsados y solamente queda el esqueleto de coral. Entonces acá tenemos un periodo de blanqueamiento que se llama, entonces un arrecife ya que se puede decir como muerto. Entonces, bueno, las tendencias de biodiversidad. La biodiversidad suele aumentar cuando no hay disturbio.
y la diversidad es baja cuando hay altos disturbios. Y cuando hay un disturbio que ocurre en un sistema maduro, es distinto porque puede reducir una especie o aumentarla reduciendo la competencia dominante. Entonces, como les mencioné, los fondos marinos son zonas donde había pocos disturbios, entonces había bastantes, ha ocurrido lo que puede ser maduración del ecosistema. Y también en zonas con altos disturbios, por ejemplo, digamos, unas zonas costeras que hoy en día están siendo afectadas no solamente por la parte superficial de calentamiento, sino también por la contaminación constante, todos esos tipos de disturbios va generando que vaya disminuyendo la biodiversidad. Pero cuando es un ecosistema maduro, fuerte, digamos, como la selva, como un arrecife de coral, un disturbio único puede reducir especies o también puede aumentarlas. Este, Porque puede ayudar a reducir la competencia, digamos, una estrella de mar que se encarga en comer, en depredar todo, un disturbio puede ayudar a que reduzca la población de estrellas de mar, que ayuda a que se diversifique la biodiversidad. Pero una gran cantidad de disturbios constantes, como periodos fuertes de calentamiento, digamos, puede generar que ya la tendencia ya termine disminuyendo, llegando a de acá, cuando hay estos disturbios. Bueno, también otro tipo de pérdida de diversidad que tenemos es las especies invasoras. En Perú no tenemos ni un caso de especie invasora actual que conozcamos. Una vez entró la cobia, que es un tipo de pez que vino de Ecuador, que se había escapado de la maricultura, y se encontró en el mar peruano, pero al parecer no se había reproducido, entonces no se tomó en consideración como una especie invasora. Pero tenemos un caso bastante ejemplar, que es ahora en el Atlántico, que es por el pez león. No sé si habrán escuchado el pez león, que es una especie que fue traído desde Tailandia, como para acuarios, se aparece en el huracán Katrina, se terminó escapando, y es un depredador, termina comiéndose todos los peces pequeñitos, los peces de arrecife, entonces es una especie invasora fuerte, y es probable que esta especie termine cruzando eventualmente el Pacífico a nuestro lado, que sería bastante preocupante, pudiendo llegar hasta la zona de Piura, si quisiera, pero no tenemos nosotros actualmente en el Pacífico, pero es probable que sí tengamos presencias a futuro, especialmente, y es probable que tengamos, solamente que no las hemos registrado actualmente. Lo de la pesca que les mencioné, que hay aproximadamente 304 especies explotadas, digamos, en USA, y 81 de esas especies ya están agotadas, 93 están en limbo entre agotadas y sobrepescadas, y 65 están sobrepescadas. En el mar peruano la que más pescamos es la anchoveta, también tenemos la merluza, también tenemos la caballa, pero de hecho, a pesar de que nuestra anchoveta tiene una presión constante de pez sobre pesca, no se estima que esté ni agotada ni sobrepescada. Y bueno, eh, tenemos también lo que les mencioné, que la pesca puede generar también un disturbio por pérdida de hábitat, porque suele tener un impacto también en la red en el fondo, alterando la estructura del ecosistema y la función, destruyendo corales, destruyendo pastos marinos, destruyendo también ecosistemas bentónicos encima de la arena, que termina generando fuertes disturbios entonces, y constantes. Entonces también la pesca ya no solamente es un tema de caza directa, sino también por pérdida de hábitat que puede encontrar, y especialmente también por la bycatch, que es la pesca incidental, que es la pesca que no se saca. Y un tema que se ha conversado bastante es el tema de fishing down the food web. Usualmente a la gente le gusta comer lo más grande, a las empresas pesqueras también les gusta, o sea, peces. Ese es un caso que se estudió en el Mediterráneo bastante, que eran los peces más grandes, los atunes, los tiburones, los merlines, pero al momento de pescar lo más grande, cada vez va disminuyendo lo grande y las especies terminando madurando sexualmente más pequeñas, uno, y también terminas dejando solamente los individuos y las poblaciones de especies más pequeños. Entonces que poquito a poquito estamos pescando cada vez más, con más individuos más pequeños en la pesca, que también es un problema porque los individuos más pequeños, ahora que terminan madurando sexualmente más pequeños también para poder sobrevivir la población como una estrategia de sobrevivencia de la población, también genera, por ejemplo, que terminen teniendo menos crías, o sea, menos probabilidad de recuperar el ecosistema, porque digamos, tú ves un pez grande puede tener tiene una cavidad abdominal grande, entonces tiene un espacio para una mayor cantidad de huevos, mientras que un pez pequeño tiene una menor cantidad de espacio para poder poner huevos. Entonces, ¿qué conviene mejor? Que los peces maduren, o sea, que puedan llegar a una madurez grande, que puedan reproducirse de tamaños grandes o de tamaños pequeños. De hecho, conviene mejor de cuidar las especies grandes. Pero actualmente, por ejemplo, eso es un concepto también del concepto de que tenemos talla mínima actual en el Perú, pero tenemos talla máxima.
mientras que en otros países ya se aplica lo de talla máxima para poder proteger a los individuos grandes de las poblaciones. Pero bueno, entonces se estima que eventualmente vamos a terminar tomando sopa de individuos pequeños, en vez de filetes, vamos a tener peces enteros, tamaño pequeño, y eventualmente tomar sopa de larva de pez. Ese es justo el estudio previo que les mencioné también, que hablaba del periodo de extinción con el periodo de llegada de los humanos. Y bueno, eso fue el periodo de coexistencia de llegada. Y al parecer, o sea, si se extinguió antes que la llegada de humanos, al parecer era un evento climático. Si se extinguió justo después de la llegada, es posible que haya sido por impacto humano, al parecer. Fue un periodo principalmente mayor debido a presencia humana. Este, bueno, los humanos hemos causado la extinción global de más de 20 especies descritas, aves marinas, mamíferos marinos y peces invertebrados. Entonces, las presiones principales son por causas humanas, pero quiero resaltar también que no solamente todo el impacto ha sido directamente por nosotros, simplemente por ser una especie depredadora. Por ejemplo, un caso que quiero hablar es de la vaca marina estelar, que se extinguió en el continente americano. Y, y Y bueno, entonces eh, esta vaca marina estelar había vivido en el continente norteamericano por más de 16.000 años conviviendo con los norteamericanos, pero fue cuando llegaron los europeos que en 27 años se llevó a la extinción. Entonces también no es un tema de como especie directamente, sino un tema cultural, de las tradiciones, de las culturas, de las poblaciones humanas que llegan. Entonces, eh, en 27 años, sí, entonces acá tenemos otro de acá. También la foca monje es un caso que fue altamente cazada cuando llegaron los europeos y fue extinta en menos de 500 años de la llegada de ellos. Cuando ya muchas poblaciones habían estado conviviendo, indígenas y nativas ya convivían con esos individuos marinos. Entonces, de hecho, es un tema cultural, que de hecho es la misma cultura que tenemos hoy en día que nos hace tan depredadora. También, bueno, también extinción por pérdida de hábitat, otro ejemplo es la pérdida, por ejemplo, la cesostera marina, que es un tipo de pasto marino, que al momento de que haya desaparecido parches de ellos localmente, también como es el alimento de la lapa de anguila, también esta lapa ya no consigue su alimento principal y termina extinguiéndose. La desoxigenación, que es, les estaba comentando, que principalmente se puede observar en zonas costeras, la mayor cantidad de ellos en países desarrollados, porque son los que más aportes de nutrientes terminan llevando a los ríos, que generan una gran cantidad de bloom de fitoplancton por los nutrientes, y después cuando muere todo ese fitoplancton, las bacterias terminan degradando toda la materia muerta, y para degradarla necesitan oxígeno y respirar. Y como es difícil la transferencia de oxígeno al agua, el poco oxígeno que hay se termina consumiendo rápido, generando una zona muerta. Entonces la zona muerta que podemos ver costeramente, está en la mayoría de zonas en los países desarrollados o en los países bastante industrializados. Tenemos un par acá en Perú y ya de hecho bastantes zonas vulnerables que puedan terminar siendo desoxigenadas. Y bueno, sin oxígeno en el océano es casi imposible que vivan peces, es casi imposible que vivan o sea, de peces superficiales o peces, organismos taxonómicos que necesitan respirar bastante. Termina sobreviviendo solamente grupos como poliquetos, algunos nematos y de hecho virus y bacterias. Bueno, eh, también o sea, tenemos una pérdida de biodiversidad de especies que no conocemos, porque de hecho también los estudios en el ecosistema marino grandes, como los estudios de biodiversidad, como el censo de Marine Life, que solamente ocurrió de 2001 al 2010, son bastante recientes, entonces es muy probable que hayamos perdido biodiversidad sin ni siquiera saberlo. Y hay diferentes tipos de extinciones, como 14 especies de lamurán que han desaparecido del norte mediterráneo, y un tercio de invertebrados en la costa norte han recibido constricción de hábitat. Hay 761 especies marinas ecológicamente extintas, o sea, lo que significa que ya no cumplen un nicho importante ecológico. Hay 15 especies marinas globalmente extintas, y también está la extinción comercial, como la ballena gris, que significa que ya no se puede cazar. Y bueno, de hecho las ballenas, la mayoría de ballenas son comercialmente extintas, que ya no hay suficiente población como para poder pescarse, y es por eso que están consideradas en veda. Y bueno, un caso, por ejemplo, de extinciones locales, regionales y ecológicas, en el caso de, por ejemplo, regionales, el tema de los elasmobranquios que lo he mencionado, que ya han desaparecido del norte del Mediterráneo, es una zona regional, ecológicamente extintas,
ya no es suficiente como para cumplir su rol importante. Y 15 especies marinas globalmente extintas, o sea, ya en todo el mundo. Y bueno, el caso local que quería comentarles, por ejemplo, justo hoy estaba hablando con Alberto, que es un compañero de Punta Negra, que estudia el tema de los ostreros, y y los ostreros son unas especies de aves que anidan en las playas. Entonces, de hecho, en las playas donde hay mayor cantidad de presencia humana, donde la gente lleva sus cuatrimotos, vehículos motorizados y se meten en la playa como si nada, o donde eh, también llegan a sus perros a pasear. Hay bastantes playas donde me dice que ya es posible que estén localmente extintas, los ostreros donde ya no estén anidando y no estén viéndose también. O sea, igual es posible que vuelvan a llegar, pero que es posible que haya en playas donde ya no hay una presencia de ostreros. Y de hecho, varios de los nidos de este año ya han muerto por los perros que se sueltan en la playa y se comen los huevos, o por los vehículos motorizados, o por gente pisándolos. Y bueno, las especies endémicas, que sabemos que son solamente las que se encuentran en una zona, esas son las más vulnerables, de hecho. También los animales más grandes, que tienen comportamientos que lamentablemente la evolución les ha dado para ser bastante vulnerables, como por ejemplo los tiburones martillos. Lamentablemente los tiburones martillos tienen la mala suerte de querer desovar en zonas de los caudales de ríos, donde son los más vulnerables a la pesca humana. Entonces, esa desventaja les ha hecho que casi estén localmente extintas en muchas partes, o sobreexplotadas o agotadas en otras. Y también las especies que son de uso humano también tienen la mala suerte de ser más vulnerables. Los grupos taxonómicos de mayor riesgo que podemos encontrar. Este, y bueno, porque no sé cuánto tiempo me queda. Y eh, ya, también podemos ver la contemplación de hábitat, que es otro tipo de pérdida, bueno, que es uno de los índices que podemos ver geográficos de pérdida de biodiversidad y de vulnerabilidad, es la compresión de hábitat. Y podemos ver que, este, que por ejemplo, los elasmobranquios son especies que tienen un rango de concentración mucho mayor, que se ha visto más comprimido también. Y vemos que acá, bueno, de hecho los mamíferos mayores son los que han tenido una mayor contracción de hábitat, que es directamente la compresión, que es bastante fuerte. Y bueno, los elamobranquios y varios grupos de crustáceos también han tenido una contracción de hábitat fuerte. Pero lo que, como digo abajo, es que no es que el ecosistema marino esté mejor, sino que el ecosistema terrestre está mucho peor, porque tiene tanto tiempo, principalmente por la expansión de la agricultura, que ha generado una compresión de hábitat bastante, o sea, una contracción de hábitat, lo que significa una disminución de hábitat natural en los últimos años. Y bueno, las tendencias a futuro son también bastante negativas. De hecho, vemos que el porcentaje de pérdida de corales va a seguir aumentando por el calentamiento, por la extinción de corales, por la pesca que toca contacto con el fondo, por las anclas que se quedan destruyendo los fondos marinos, la pérdida de la zona de los manglares, de los humedales, o de ecosistemas de carbono azul, no solamente de los manglares. Pero acá en este caso vemos que hay una tendencia mayor, porque estas zonas de manglares, por ejemplo, son perfectas para el desarrollo urbano y perfectas para el desarrollo turístico, como en México que les comentaba. Entonces se va perdiendo todavía las turbinas eólicas, a pesar de que son buenas y para generar el cambio de transición energética, generan mortandad en aves marinas. También la minería submarina, que recién se está empezando a dar contratos, o sea, ya ahorita debería empezar a hacer contratos ya para exploración directa. Y también el tráfico de contenedores está aumentando, que eso genera colisión con mamíferos grandes como las ballenas, también el agua del lastre, que son especies invasoras, que terminan generando, y el número de zonas muertas que les comenté, que son zonas donde va faltando el oxígeno. Y bueno, también la población humana va a aumentar. Lamentablemente es un tema que, no sé si han visto el último documental de David Attenborough, que habla principalmente de que en verdad la población humana sí importa, que es un tema que solemos excluir, que decimos que es un problema sistemático, pero también es un problema de población humana. Eh, de hecho, simplemente, o sea, el actual aporte de cambio climático principal es la deforestación, el cambio de uso de suelo, y eso principalmente para alimentar a toda la población que tenemos.
Entonces, si esta población humana va a aumentar también y cada una de esta población va a querer un carro, va a querer también tener su casa, su terreno en una zona, va a querer tener su emprendimiento y comprar una especie de área, tal vez quieran ir a cazar, tal vez quieran carne, que va a apoyar también a la ganadería, va a querer pescar, va a querer tener su bote, su contenedor, va a usar gasolina que aporta el cambio climático. Entonces, de hecho, el tema de concepto de la población humana sí importa en la cantidad que tengamos. Es energía primaria, el uso de agua, también va a aumentar, que eso significa que agua, por ejemplo, en los ecosistemas, en el desarrollo urbano, costero, en las casas de playa, por ejemplo, al sacar agua del pozo, de agua dulce, tú terminas generando que haya mayor intromisión de agua salada, ende afectando también los ecosistemas costeros. También el uso de fertilizantes, que es un indicador directo a las zonas muertas. El carbono atmosférico, como hemos visto al inicio, va a generar, que es un gas de efecto invernadero, entonces está generando una mayor cantidad de calentamiento, expansión térmica, eventos climáticos extremos, también directamente relacionado a la población también está el uso de cambio de uso de suelo para, para agricultura, para alimentación básica, pérdida directa de selva, que es un sumidero de carbono, las capturas de peces también va a ir aumentando por la demanda, la demanda de consumo de peces y recursos marinos. Y bueno, el trío principal, el calentamiento global, la acidificación y la falta de oxígeno, no solamente actúan independientemente, sino juntos actúan generando una mayor mortalidad. Entonces, si tú le sumas, por ejemplo, calentamiento del agua con la acidificación y con la anoxia, tienes eh, o sea, una zona bastante, una pérdida de biodiversidad bastante fuerte en el océano. Acidificación, de hecho, lo estamos viendo en todo el océano, que el océano se está acidificando, que es un problema principalmente para las larvas de crustáceos, también que para las larvas para el exterior de moluscos, para los arrecifes de coral, también que haciendo el agua más corrosiva, haciéndolo generar más energía para poder tener una conchita dura. Entonces, todo eso está. Entonces, algunas propuestas que podemos tener, bueno, de hecho, tenemos que disminuir las emisiones. Tenemos que también enfocarnos en reducir también el consumismo, que de hecho es una relación directa también a todas las demandas globales que tenemos. La población humana tiene que ser tomada en cuenta. De hecho, una de las mejores propuestas que podemos tener hoy en día es el empoderamiento de la mujer. Dejar que la mujer decida sobre su propio cuerpo, que pueda tener, si quiere tener hijos o no, ayuda bastante en el aporte climático. Y bueno, también indirectamente en el ecosistema marino, si hablamos solamente del ecosistema marino, principalmente la creación de áreas marinas protegidas. De hecho, para los organismos más grandes necesitamos mayor cantidad de área, pero para casi todos estos, estas son propuestas directas para poder proteger en nuestro ecosistema, no solamente terrestre, sino también marino, la creación de áreas protegidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Chicos, si alguien tiene una pregunta, puede prender su micrófono y escribirlo por el chat. Bueno, yo sí tengo una duda por mientras. Usted comentó sobre las tallas máximas. ¿Eso ya se aplica acá en el Perú? Porque tengo entendido que las tallas mínimas sí se aplican para la pesca, aunque no se cumple del todo, por ejemplo. Acá en el Perú no se aplica el tema del concepto de tallas máximas. De hecho, ni siquiera se protege a los grupos taxonómicos o a las especies que deberíamos tener el concepto de tallas máximas. O sea, ni siquiera tienen tallas mínimas los grupos que deberían también tener talla máxima. Me refiero principalmente, por ejemplo, a los peces que vienen directamente de la casa submarina, como los meros, o como los peces loro, como otros grupos que de verdad necesitamos que lleguen a una madurez sexual amplia y fuerte. Por ejemplo, el mero llega a una madurez sexual a los 7 años aproximadamente. Eh, la gente habla de que, mira, yo saco peces grandes, no saco peces pequeños. Es como, pero pucha, acabas de sacar el único pez reproductor posible que había en kilómetros de distancia. Entonces, si no tenemos el concepto de talla máxima para ni un especie de pez, en California se esfuerza bastante el tema de talla máxima, hasta más que el tema de talla mínima, porque necesitamos cuidar a los reproductores. Pero sí, acá en Perú no. Esperamos que sea un día. Gracias.
Chicos, ¿nadie tiene alguna pregunta? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, Daniel. Me encantó tu ponencia, muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos viendo luego. Hasta luego. Bueno, agradecemos a todos por su asistencia. Las charlas de hoy han estado muy interesantes. Agradecemos también todas sus participaciones y los esperamos en la próxima fecha, el domingo 8 de noviembre. Gracias y hasta luego.